Estamos de vuelta. Nosotros, después de la pausa, seguimos. Gracias también a la gente de Sudamérica que nos acompañan en poder hacer realidad este espacio del Foro Empresarial y, por supuesto, con nuestros invitados de muy buena calidad siempre. Les invitamos a que se queden con nosotros en el transcurso de la mañana. Ya en minutos más, a las 10, va a estar en un mano a mano con nuestro editor general, Samuel Acosta, el señor Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC. Esta mañana bien temprano, en nuestro informativo central, anunciábamos también de que posiblemente más de 50 obras estarían siendo paralizadas por la falta de pago desde el MOPC a las constructoras en un valor aproximadamente de 220 millones de dólares. Esta es una cuestión preocupante y que seguramente va a ser uno de los tópicos de consulta el día de hoy dentro del programa Monitor Económico a partir de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en el Foro Empresarial hablando con don Edgar Alarcón a partir de ahora, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAM. Don Edgar, como siempre, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días a toda la audiencia y estamos aquí para conversar de un tema que es apasionante, es interesante y que tiene muchas aristas que tocar. Bueno, empecemos por lo del día, porque después me gustaría hacer una evaluación un poco del periodo de pandemia, de cómo les está yendo a los bancos, situación también de la cuestión de morosidad, cartera de crédito, un montón de otras consultas más en relación también a la Asociación de Bancos del Paraguay y un poco cuál es la ayuda de la asociación para el cliente, en este caso de los bancos, para poder juntos atravesar este proceso de la pandemia. Pero la noticia del día es esta situación del proyecto de ley, un poco en contravención de lo que plantean también las compañías de telefonía celular. ¿Qué es lo que está pasando? Si podemos explicar en cristiano, don Edgar. Vamos a tratar de explicar lo más simple que se pueda. Es una ley muy técnica. Esta ley que está siendo discutida en el Parlamento es la puerta de entrada a al mundo digital de Paraguay. No solamente toca la ley las cuestiones de las transferencias vía billetera, vía bancaria, vía telefónica, sino toca una serie de otros documentos que van a ser potenciales desarrollados en el futuro. Un pagaré digital, un contrato digital, un acuerdo digital y, ¿por qué no soñar con un dinero digital en un futuro como lo está haciendo Europa y Estados Unidos? Ya obviamente mucho más adelante de lo que estamos hablando. Pero puntualmente en este momento lo que estamos hablando es de una diferenciación técnica, de que lo que nosotros queremos es que quede en la ley y no al arbitrio de los reguladores el nivel de exigencia en la certificación de la identificación digital de las personas. Eso no cambia en nada las posibilidades de transaccionar con los diferentes lugares, sino lo que asegura es que la persona que está haciendo la transacción es la persona que dice que va a hacer la transacción. Entonces lo que se busca es que ese nivel sea el más alto posible para evitar delitos que vienen detrás de este tipo de cosas. Fraudes, extorsiones, sextorsiones, robos, etcétera. Y no solamente a nivel de telefonía, sino también hay a nivel de mails y hay a nivel de otros instrumentos digitales. Pero la que a nosotros nos toca como banca es el tema de las transacciones de dinero, ¿verdad? Básicamente con esto lo que se busca es que el nivel alto, que es una terminología técnica, defina que la identificación digital pueda ser perfectamente certificada y justificada. Y esto no es algo que no se pudo hacer. O sea, quiero dejar constancia de que esto ya se hizo en Paraguay con la aplicación del programa PTVO. Con el programa PTVO se hizo ya una aplicación de un estándar alto de identificación y hubieron fraudes mínimos en el retiro del dinero. Podrían haber problemas operativos de que la gente se fue en el lugar donde tenía que hacer efectivo, había un desconocimiento o había un conocimiento bajo de cómo funcionaba el sistema. Pero en términos de fraude se pudo identificar muy rápidamente todos los errores, los fraudes que pudieron existir. Y eso es lo que buscamos. Tenemos que entender que en las transacciones digitales
eh, los números más altos se dan en montos pequeños de gente, de la gente que hace un esfuerzo para hacer transferencias. Imagínense si esa persona pierde esa transferencia. Estamos hablando de transferencias de 100, 150, 200 mil guaraníes, que quizás le costó toda la semana juntar, y después por un déficit o una debilidad en la identificación termina perdiendo. O sea, no es una Bueno, cuestión, claro, no es, no, y no es una perdón, cuestión, no es una cuestión menor, pero ¿dónde está el elemento de crítica hacia la posición de ustedes por parte de estas empresas? nosotros entendemos que cuando nosotros hablamos de identificar, perdón, cuando hablamos de estándares altos versus estándares liberados, o sea, estándares que deberán establecerse de acuerdo al nivel de riesgo, es donde está la diferencia. Y los estándares a nivel de riesgo significan, ¿qué significan? En cambio, estándares altos tienen una definición técnica que está detrás. Y básicamente es la identificación y la confirmación de la persona que está haciendo eso a través de un mecanismo. El más conocido se llama de segundo factor de certificación o second factor certification. Ese segundo factor de certificación es lo que hace que se pueda confirmar de alguna manera o mitigar de alguna manera que la persona que está haciendo la transferencia, el retiro del recurso fundamentalmente, es la persona que la cual tiene que recibir ese retiro. Eso es muy normal en todas las otras plataformas internacionales, pero aquí estamos teniendo alguna discusión sobre ese tema. Claro, y no, y esto definitivamente marca un poco la agenda del debate. Creo que tuvieron una audiencia pública también, ¿no? Ayer hubo una audiencia pública en diputados donde expertos internacionales creo que explicaron muy claramente las diferencias en que hay y los riesgos que corresponden a cada una de las diferencias que hay en los estándares de certificación. Y dijeron también que el camino a seguir es el camino de los estándares de identificación que aseguren y mitiguen los riesgos de las personas que están haciendo esa transferencia. Queremos dejar bien claro, nosotros no estamos en contra de nuestros colegas que están haciendo transferencias en otras plataformas. Al contrario, lo que queremos es tener un estándar que nos permita integrar todas las transferencias y así el público en general gane. Hoy, lamentablemente, por las diferencias que tenemos, no podemos integrar. Y entonces eso es un camino muy importante. Hoy las Claro, diferencias que están no nos permiten la integración. claro, y definitivamente en realidad acá no hay una cuestión de una postura de una parte a otra, sino que busco la lógica también en este sentido. Nosotros vamos camino a algo que lastimosamente en el Paraguay tenemos memoria débil, frágil y corta, pero estamos en un proceso también de pasar un examen tan importante como el GAFILAT, ¿no? Y estos elementos ayudan a consolidar este proceso de credibilidad hacia lo que significan también los procesos de transacciones económicas, ¿no? Claro, es muy cierto lo que decís, Juan Pablo. El examen de Gafilat está a unos meses de ser realizado. En el mes de agosto comienzan las evaluaciones. Eh, y uno de los temas que se va a tocar de alguna manera van a ser este tipo de transacciones. El GAFI ha emitido en marzo del año pasado una guía muy importante sobre todo lo que son las transacciones electrónicas y hay un resumen breve en que nosotros hicimos una traducción libre para poder poner a disposición de la prensa y de los interesados lo que reproduce ese tema. Tenemos que entender que los delitos generados o sea, los ciberdelitos generan otros delitos. Y esos otros delitos que se generan pueden estar alcanzados por lavado de dinero y financiación al terrorismo. Que de hecho, si tuviésemos hoy día revisando todos los diarios, vamos a encontrar que sí existieron celulares en posesión de un grupo criminal por el cual hacen llamados telefónicos y transferencias de cuentas entre sí para ese dinero hacer qué.
Entonces ahí hay un delito, no termina precisamente en ese delito solamente de robo o de extorsión, sino también puede continuar en la línea de los delitos de financiación del terrorismo o compra de armamento o lo que sea. Y eso es una cuestión importante desde el punto de vista de la trazabilidad del proceso como tal. Ojalá que tengan un entendimiento y que esto pueda ser beneficioso para ambas partes y se pueda lograr esta cuestión que se necesita tener un control, porque es cierto, existieron casos donde lastimosamente por A o B motivo, algún error se ha perdido alguna transferencia y hay gente que ha quedado colgada también en ese sentido. Quería aprovechar hoy justamente el tema y hablando hoy con el director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Paraguay, un poco la postura de los mismos ante este tema en particular. Don Edgar, hablemos un poco de la situación un poco reinante, que es este tema de la pandemia actualmente, complicado, escenario difícil, más de 100 personas por día falleciendo, una cuestión también de una incapacidad y falta de gestión total desde el gobierno en materia de lo que significa puntualmente la adquisición de vacunas y la logística para poder implementar las vacunas en toda la población. Esto afecta profundamente también lo que es la economía, ¿no? Obviamente, al tener una parte de la población enferma por un lado y por otro lado otra parte que está paralizada detrás de las consecuencias que traen esta enfermedad, tiene sus consecuencias en la economía. Eso no se puede esconder bajo la alfombra ni tratar de tapar con un muro diciendo, no, aquí no pasa nada. Las dos posiciones son complicadas y eso repercute necesariamente en la acción económica. La gente está priorizando actividades, está dejando de hacer actividades que estaba haciendo y eso necesariamente de alguna manera afecta a la economía en general. Hay sectores que continúan por su dinámica natural, la producción de alimentos, la producción de ciertos elementos continúan que, digamos, son los que están sosteniendo de alguna forma la macroeconomía, pero hay temas que en la microeconomía están siendo difíciles, por llamarlo, al menos difíciles. Y ojalá que en cierta manera todos entendamos de que el único objetivo general debe ser el tema de las vacunas para poder reactivar la economía. ¿Cómo les ha ido al sector de los bancos en este segundo año? Suelo plantear a los invitados dentro del foro empresarial de que una cuestión ha sido el año pasado, donde todavía se tenía una suerte de colchón, ¿no? Y cuando nos tomó la pandemia, en cierta forma dijimos, bueno, vamos a aguantar hasta donde se pueda. Segundo año con pandemia es mucho más complicado, ¿no? Y ustedes mucho más cautelosos en el caso de dar crédito, me imagino. Tenemos que entender que los bancos en general operan con dinero de terceros, o sea, operan con ese dinero de doña Juana, de doña María, de don Ramón, que le dio para que le cuide, que le dio para que le haga crecer en poquititos, y es que para que sus ahorros a futuro tengan una seguridad y puedan ellos disponer cuando necesiten. Ese mismo dinero es el que se le presta a los demás, a los que intervienen con una porción de capital que ayuda, que los propios bancos de su dinero ponen en ese mix. Si los bancos otorgasen créditos sin mirar o disminuyendo las condiciones a niveles muy bajos, donde se evalúen el riesgo o donde no se evalúe el riesgo, básicamente, podría suceder que esos recursos no retornen y al final la cadena sería peor. Entonces las instituciones financieras lo que hacen es toman los máximos cuidados para poder otorgar los créditos y, y se está otorgando créditos. Oportunamente el Banco Central el año pasado sacó una serie de medidas que ayudaron en cierta forma, no en cierta forma, ayudaron en forma muy importante a que el sistema continúe generándose con las refinanciaciones, las reestructuraciones, los procesos. Y este año, en marzo, volvió a emitir una resolución prolongando todas esas medidas o gran parte de esas medidas hasta diciembre de este año. Y los bancos están procediendo nuevamente a hacer los arreglos, las estructuraciones y las reestructuraciones que correspondan, mirando las condiciones que tiene cada empresa, ¿verdad?
obviamente, cada institución, cada banco tiene políticas distintas. No todo, no puede haber uniformidad porque son bancos, son instituciones distintas. Es lo mismo, me voy a poner en el caso de un comerciante que vende a crédito su mercadería. Tampoco está vendiendo a crédito su mercadería, ¿verdad? Está tratando, o si vende, disminuye los plazos o crea otros mecanismos. Lo mismo sucede con los bancos, ¿verdad? A pesar de que los bancos han extendido los plazos gracias a mecanismos que el gobierno ha puesto a disposición y los propios bancos asumiendo con sus recursos, ¿verdad? Sí, y justamente sobre eso me gustaría consultarle la experiencia, por ejemplo, con estas herramientas. ¿Fogapi ha sido una posibilidad interesante? Fogapi es y será una herramienta interesante. Quizás tengamos que hacer algunos ajustes, tendríamos que sentarnos nuevamente con la gente de Fogapi a buscar algunos ajustes, algunas innovaciones, algunas cuestiones que nos permitan a las instituciones dentro de los diferentes segmentos llegar con más fuerza. No, lo que sí debemos cuidar es que esa herramienta permanezca en el tiempo. Esa herramienta fue muy importante y está siendo muy importante en este momento de la pandemia, pero no podemos y no debemos permitir que esa herramienta se agote en esta pandemia, sino que tiene que permitir quedarse en el tiempo. Y esto lo muestra Chile, lo muestra Perú, lo muestra Uruguay. Por citar tres casos, Colombia, en el mundo de las garantías, que comenzaron antes que nosotros, que tuvieron una expansión en términos de garantías en la época de la pandemia, pero están cuidando como un tesoro muy importante el sostenimiento de esas garantías. Y el sostenimiento de esas garantías es cuidar la calidad del crédito que está garantizando, ¿verdad? ¿El nivel de morosidad? El nivel de morosidad tiene fluctuaciones. Hubo una baja en los primeros trimestres, se levantó el número 9 a cabecear un poquito el centro que venía alto, por llamarlo de una manera, y ahora bajó, está otra vez equilibrándose. Tienen fluctuaciones que los bancos están aplicando las, las medidas correspondientes para ajustar dentro de los niveles razonables en la situación en que estamos viviendo hoy. Don Edgar, dicen que normalmente la banca es la primera que agarra vuelo y desaparece cuando hay crisis en el país. ¿Cómo están ustedes atravesando esta situación en particular con la gente? Los bancos estamos aquí, estamos tratando de acompañar dentro de, como le decía, cuidando los intereses de nuestros ahorristas. Acuérdense que estamos por un lado con la gente, con los ahorros, pero con el otro lado estamos con la gente, con los créditos. Esa, ¿cómo decir?, delicada ecuación tenemos que cuidar los bancos. Y se está trabajando, insisto, gracias a las medidas que el Banco Central puso a disposición, que quizás puedan ser mejoradas, que estamos en discusión con el Banco Central para darle algunas mejoras, podamos aplicar y mejor y darle soluciones más, estar encaminando en soluciones alternativas a ellos. ¿Cómo va a terminar este año? Todo depende de cómo termina la pandemia, ¿verdad? O sea, si logramos, como bien dijiste al inicio, las vacunas son claves. Las vacunas harán el cambio en nuestra situación económica y no solo en la situación económica. Acuérdate que la economía, al ser vivida por los seres humanos, tiene mucho que ver con la cuestión emocional y las expectativas. Si se logra vacunar a la población en los próximos 3 meses, a una gran población que es la económicamente activa, las expectativas van a cambiar, la dinámica emocional de la gente va a cambiar, por lo tanto, eso va a generar necesariamente una mejora en la actividad económica. Lo estamos viendo en países que están aplicando eso, que están teniendo alto nivel de vacunación, donde el espíritu colectivo ha cambiado y eso ha influido necesariamente en la economía. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones desde Asoban para los clientes y también para lo que significa el tema del sistema bancario en nuestro país?
tener todos los recaudos correspondientes como corresponde independientemente del número que está mostrando, formalizar, mantener la formalización y formalizarse al máximo en lo que se pueda. Muchas veces los balances de los años anteriores no demuestran la realidad de lo que eran los negocios, principalmente en los segmentos más pequeños, y eso limita la capacidad de endeudamiento de la gente o la capacidad de tomar productos financieros. Lo que nosotros recomendamos es una alta formalidad, busquemos la formalización y eso va a ayudar a que, si bien es cierto, estamos atravesando un periodo difícil, a futuro va a permitir un mejor relacionamiento con sus instituciones financieras. Por último, y agradeciendo mucho su tiempo, don Edgar Alarcón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Paraguay. ¿Este año se va a ganar, empatar o perder? Me gustaría ganar, pero quiero Entiendo que ganen todos. Pero quiero que ganen todos. Ahora, entiendo que se puede empatar entonces. Todo puede suceder en el mercado. Hay muchas instancias todavía. Estamos a mitad de año. Los números van razonablemente bien. Se está procediendo a renovar créditos, se está procediendo a dar un salvataje a las empresas que están acercándose. La gente a veces no se quiere acercar a su banco porque se dejan guiar por comentarios que leen en las redes o por comentarios que se leen en otros medios. Pero lo que recomendamos es acérquense a su banco, acérquense al banco, busquen una solución. Claro, porque principalmente se tiene mucho miedo a veces de acercarse a los bancos. ¿Por qué eso? Como decía, digamos, un pensamiento colectivo instalado de que los bancos no tienen corazón, de que los bancos son duros, de que los bancos lo único que piensan es en los números. Y es que los bancos piensan en números, sí, los bancos piensan en números, no se puede dejar de pensar, pero los bancos también tienen seres humanos que trabajan dentro, que hacen la diferencia, y esos seres humanos son empáticos, pueden escuchar, atender y pelear por sus clientes cuando los clientes llevan posiciones y condiciones razonables. Tampoco podemos pedir que yo llevo para mi depósito que me paguen en una tasa X, pero al crédito que quiero obtener es menor a la tasa de interés que me paga por mi depósito. O sea, eso no se puede hacer. Entonces tenemos que ser también, entender un poquito cuál es la situación que se está pasando, insisto, acercarse a los bancos, a plantear sus problemas, a demostrar cómo están trabajando, a demostrar qué están haciendo y juntos buscar la solución que se pueda encontrar. A veces van a ser adecuadas, a veces van a ser como quisieron, otras veces no van a ser tal cual como quisieron, pero alguna solución se va a poder encontrar. Esto también, por último, me lleva a consultar algo que me preocupa también bastante, que es este camino hacia la digitalización o lo que es la informatización de los procesos. Ha costado muchos colaboradores también ya, ¿no? No, yo creo que lo que sucede es que se reorganizan. O sea, los bancos en general, igual que todo cambia para reorganizarse, nada se pierde, dice en la materia, todo se reorganiza. Lo mismo sucede en los negocios. Si bien es cierto, hay alguna pérdida laboral, la pérdida laboral por la digitalización no es importante. Todavía por lo menos. Don Edgar, ha sido una charla más que placentera e interesante conocer un poco lo que están llevando adelante y un poco estas situaciones en particular que les tocan atravesar a ustedes. ¿Algo más que nos quiera agregar? Insistimos en nuestro tema de la digitalización, que esta ley establezca un estándar alto pedimos a los diputados que aprueben con la cuestión del estándar alto, que nos va a servir a ecualizar los sistemas, a poder abrir la puerta con más tranquilidad para un proceso de digitalización, y ese proceso de digitalización va a llevar a nuestro país a una mejora sustancial en productividad que nos va a venir bien a todos.
La identificación digital es clave para los próximos años y hasta inclusive la policía está embarcada en eso, en el tema de que un tema que Juan Carlos podés ir investigando, la identificación de la cédula digital, la cédula con características digitales. Don Edgar, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Edgar Alarcón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAN, conversando con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Una charla interesante realmente con nuestro invitado aquí en el Foro Empresarial. Ya se llega Monitor Económico con Samuel Acosta, va a estar hablando en un mano a mano con Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Agradecemos como siempre y nos ayudan a hacer posible este espacio a la gente de Sudameris. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman un solo descanso. De lunes a domingo, en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamiento, como también clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicitala también llamando al 416-6000 o en www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Muchas gracias por acompañarnos también como todos los días. Nosotros nos despedimos agradeciendo como siempre su presencia y renovando los deseos diarios de buenos días y buena suerte.